El día de ayer, cuando supuestamente honramos al apóstol de la democracia, me enteré, al igual que ustedes, por una filtración ilegal del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero. Como lo he dicho reiteradamente, en mi vida privada y pública siempre me he conducido conforme a la ley. Durante muchos años he sido objeto de infamias y persecuciones políticas. A ustedes les consta. Esta no es la primera y muy probablemente no será la última. Y como siempre, a ustedes les consta, he dado y daré la cara siempre. Quiero informarles que una vez concluido este mensaje, me presentaré en la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, para que me notifiquen las acusaciones que han formulado el Ministerio Público de la Federación. Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa. Era de mínima decencia política haberme citado a comparecer hace un año, cuando supuestamente empezaron las especulaciones, no ahora que empiezan las elecciones. ¡Qué casualidad! Las y los tamaulipecos deben de tener la confianza de que su gobernador no ha traicionado su confianza. Ustedes saben que estoy acostumbrado a luchar y voy a seguir luchando por mi estado, por mis ideales, por mis convicciones. Voy a seguir luchando por las y los tamaulipecos. Es también un timbre de orgullo que la Federación me voltee a ver. Algo les preocupa. La historia muestra que no hay mayor dignidad que mirar de frente a la adversidad. Vamos a enfrentarla como siempre lo hemos hecho, a favor de las y los tamaulipecos. Para platicar sobre esto que sucede con el gobernador de Tamaulipas, el Francisco Cabeza de Vaca, quiero invitar en este noticiero a mi querido Julián Andrade, que está con nosotros. Julián, primero que nada, el gusto de poder volver a compartir micrófonos con una persona como tú es enorme. Julián, te saludo. Pedro, no, gracias a ti y el honor de compartir esta oportunidad con toda tu audiencia y quienes nos ven. Muchas gracias, Julián. Pues, ¿qué opinas al respecto? Vamos a darle contexto porque Andrés Manuel sabe perfecto de desafueros, ¿no? Hay que recordar el caso del Encino, estas tierras que fueron expropiadas. Si mal no me falla la cabeza, fueron Rosario Robles primero y después el desacato de Andrés Manuel López Obrador, que incluye en una acción criminal el desafuero por parte de Vicente Fox Quesada, que se quedó ahí. Sin embargo, fue una estrategia que ahora vemos a un presidente que al parecer, que por cierto no es rencoroso, la repite. Sí, lo dices bien. Uno de los eventos de procedimiento de desafuero más recientes era justamente el que sufrió el actual presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y sí, uno de sus argumentos centrales fue que no se podía desbarrancar una carrera política con argumentos de ese tipo y tratando de inhabilitarlo para contender. Ahora, en el caso de el gobernador tamaulipeco, pues lo primero que a mí me llama la atención, Pedro, más allá de las acusaciones, que también son un tema interesante, es que se da en un contexto plenamente electoral, en un estado además donde el partido del presidente no tiene todas las correas como para ganar en la contienda, en la próxima contienda, y bueno, pues sí, no lo podemos sacar de este contexto en el que está viviendo el país. Y además, Pedro, una cosa que bueno, está ahí, que es la utilización de las instituciones, de la institución procuradora de justicia para el golpeteo político, más allá de que el fiscal diga que no se trata de política, siempre se trata de política si es un gobernador. Veíamos la cápsula del gobernador, su mensaje de hoy por la mañana,
y le asiste la razón en decir que si había señalamientos, si había sospechas, si había cuestiones en su contra, bueno, se debió actuar antes, además para que se pudiera defender mejor y para que no empañara ni enturbiara todo el panorama electoral, no solo de Tamaulipas, Pedro, sino del propio país, porque esto también es un golpe directo al propio PAN, que además, esto no hay que perderlo de vista, que además va en alianza con el PRI y con el PRD en más de la mayoría de los distritos electorales. Entonces, pues por ahí no hay que ser ingenuos y bueno, y tampoco dejar de ver que la autoridad pudiera tener elementos en efecto para seguir una indagatoria y en su caso para actuar, Pedro. Mira, sí hay que actuar, pero veo un modus operandi, Julián, a ver si compartes la opinión. Si algo han querido hacer en Morena y en especial el presidente y bajo la encomienda del presidente, ya sabes, todos los demás, es tildar al panismo de alianzas con el narcotráfico. Desde Felipe Calderón, Genaro García Luna, el caso se escucha, los nexos con el narcotráfico, la salida del Chapo con Vicente Fox, narco. Como que esa es la parte en la que quieren ensuciar al panismo en lo particular. Obviamente el priismo y el perredismo vendrán en la misma buchaca, pero lo que se quiere es enturbiar al panismo, acusándolo de estar aliado con el narcotráfico desde la figura de Felipe Calderón y todos sus bandos, incluyendo, por supuesto, ya empezaron con dime con quién andas y te diré quién eres, sacando fotos del gobernador con Felipe Calderón. Eso por un lado. Y por otro lado, siento, Julián, que la encomienda federal es pasarse la presunción de inocencia por el mismísimo arco del triunfo, porque lo que se ve es una acusación directa. Este señor es narcotraficante sin pedir preguntas a nadie. Simplemente la acusación directa, lo que viola el derecho constitucional de la presunción de inocencia y el debido proceso. ¿A qué están jugando? Esto no va a proceder bajo esa misma base. No, en efecto, Pedro, inicio con esto último que señalas. El debido proceso ya no existió en este caso porque el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados se dedicó a revelar cuestiones que están expuestas en la propia investigación. Es lo que se llama el efecto corruptor y con el cual ha habido casos muy célebres con los que se alcanza la absolución. El más célebre es el de Florence Cassés, que recordará toda la audiencia, que alcanzó su libertad porque era imposible que ella tuviera un juicio justo, luego de que la propia autoridad la señaló como autora de hechos delictivos. En el caso del gobernador es similar, y señalas una cuestión importante. En efecto, hay una intención de tratar de ligar al panismo y a personajes muy relevantes de este entorno con el narcotráfico, cuando lo que tenemos, Pedro, son hechos bastante concretos de combate directo al narcotráfico en el periodo presidencial de Felipe Calderón. Digamos que la discusión con Felipe Calderón debería estar en si la estrategia fue la adecuada, si cómo operó en un principio este enfrentamiento frontal contra el crimen organizado fue correcto, pero no le podemos regatear que tomó la decisión de combatir a los criminales y que además lo hizo justamente en un estado que en ese momento era gobernado por el PRD, donde ya la delincuencia organizada tenía control territorial de diversas regiones, y me refiero a Michoacán. Entonces, Pedro, es una cuestión totalmente perversa, de un gobierno que además no combate al crimen organizado. Un gobierno que ha dicho que el enfrentamiento directo con estas bandas delictivas, que además, ojo, en Tamaulipas son especialmente peligrosas,
En Tamaulipas surgió el Cártel del Golfo y en Tamaulipas se generó uno de las células, de los grupos, de los cárteles más perniciosos de la historia del narcotráfico en el mundo, que son los Zetas. Ahí no se puede jugar con ese tema, Pedro, pero bueno, es temporada electoral y yo supongo que piensan que la ganancia va a ser mayor al daño que hacen al propio Estado y que hacen a la contienda política justo el mismo día en que el presidente estaba llamando a la unidad y a conducirse con cordura en el proceso y en la elección que ocurrirá en junio, Pedro. Oye, de entrada, ya al parecer se está informando que el día de hoy ya está volando de Tamaulipas a la Ciudad de México Francisco Cabeza de Vaca para presentarse ante la Cámara de Diputados y conocer las acusaciones de la Fiscalía General de la República. Entonces, creo que es una buena movida por parte del gobernador que dice, aquí estoy, ¿qué se les ofrece? Esto, pues, mira, creo, Julián, veamos qué podría pasar. Y te pido tu opinión. ¿Qué crees que pase? Porque yo no veo que vaya a ser procedente y sí creo que le están arañando las piernas al tigre porque van a ser de Cabeza de Vaca dos cosas, o un mártir o un futuro candidato a la presidencia. Sí, habrá que ver, Pedro, cuál es la instrucción y perdona que lo diga. Van a tener que acabar con él, con toda la crudeza. En la Cámara de Diputados la mayoría que ahí opera recibe instrucciones, no deliberan, no discuten, no tienen un ejercicio de independencia. Dependerá del cálculo de Palacio Nacional qué tan lejos va a llegar la Cámara de Diputados en este proceso, en la posibilidad que inicie el proceso de desafuero contra el gobernador García Cabeza de Vaca y las consecuencias que esto pudiera tener. Aunque, Pedro, será un proceso, se inicia largo, no creo que tengan toda la posibilidad de actuar de manera muy rápida y tampoco creo que lo quieran porque para la estrategia electoral les sirve más tener a un Cabeza de Vaca acorralado que tenerlo defendiéndose. Por eso, como señala... Quemada la bruja ya no hace humo. O sea, quemada la bruja ya no hace humo. O sea, ellos lo que necesitan es el juicio. Exactamente, pero fíjate, dices una cosa que es muy relevante y que además cambia un poco la lógica de los políticos mexicanos, que es estas ganas de ir a defenderse. Si te fijas, buena parte de las desgracias, merecidas o no, de los viejos políticos mexicanos en este momento, es porque han creído que con el silencio los van a perdonar. No los van a perdonar si sirven para una estrategia de destrucción institucional y de debilitamiento democrático. Entonces hay que defenderse, más aún si el gobernador dice que no tiene problemas con la delincuencia, y ojo, él está acusado de lavado de dinero y de empresas dudosas. Si él puede acreditar su dinero o acreditar que eso porque lo acusan no tiene sustento, pues va a salir bien librado, Pedro, y no va a caer en la trampa de someterse en silencio, como han caído otros que les va a llegar su turno, Pedro. Aquí no funciona el tema de me callo y me perdonan. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y mira, yo lo que veo, Julián, y me da pena decirlo inclusive en los micrófonos, es que los procesos democráticos en México están tan deteriorados que ya no sé qué esperar, inclusive del concepto de legítima defensa. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que ha habido entes incómodos para la Cuarta Transformación. Uno de ellos fue la gobernadora electa de Puebla, que le faltó un tornillo al helicóptero en el que viajaba. Yo nada más lo pongo como reflexión porque creo que si quieren acabar, no vaya a ser que acaben por las malas, porque lo hemos visto. No estoy diciendo que haya pasado, pero creo que si ya le aventaron el ojo al venado, el presidente debe de saber que o acaba con él o se le va a ir vivo. Y no hay nada más peligroso que un animal herido. En efecto, Pedro. Entonces, yo creo que aquí lo procedente
es insistir en la institucionalidad, insistir en que la elección... Esperar que sirva, hermano. Esperar que sirva la institucionalidad, esperar que no hayamos dejado pasar tanto tiempo, que esa institucionalidad y ese legítima defensa y Estado de Derecho siga ahí, después de ver la actuación de la Suprema Corte de Justicia en el asunto de la consulta, de ver la actuación del Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, en torno a la mañanera y en torno a México Libre y en torno a todo lo que hemos visto. Lo que se tiene que poner en duda es el Estado de Derecho. ¿No? Y sin duda, Pedro, no estamos en el mejor momento, las instituciones están debilitadas, sí. Pero Pedro, lo que tenemos es lo que creo yo firmemente, Es lo que hay. Lo que tenemos es el entramado democrático y hay que insistir en que la elección, los votos cuenten y se respete a las instituciones. No se ha hecho, tienes razón, pero toca a la sociedad civil, a la oposición, a los que creemos en la ley, en la democracia, el proteger a lo que queda de institucionalidad. En este contexto, Pedro, estoy de acuerdo contigo, de debilidad y hasta de actitudes bochornosas. Pues te agradezco mucho, Julián, y no me queda más que agradecerte y, si se puede, darte la bienvenida a este equipo. Será un honor poder volver a platicar contigo como nos conocemos hace muchos años, el señor Andrade y yo. Entonces, me da mucho gusto platicar contigo, Julián. No, Pedro, a la orden, y de nuevo para mí un enorme gusto estar aquí con tu audiencia y contigo, no se diga. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente. Y a todo tu equipo. Igualmente. Muchas gracias, Julián Andrade.